Bueno, damos gracias a Dios por este día hermoso, 6 de la mañana en vivo y en directo. Amén. Hola a todos, Amen. We ¿cómo give están? God thanks for this Ujú. beautiful day. It's Thursday in the morning. Qué bueno verlos a todos. Temprano en la mañana ahí los guerreros espirituales. Aleluya. Amén. Amen. It's so beautiful to see all of you guys. You guys are warriors of God. Amen. Amén. Así que los bendigo los que están ahí y espero que el Señor nos dé la porción a todos que necesitamos hoy. Amén. Amen. We bless you. We bless you everywhere, wherever you are. And we are excited to receive God's portion today. Te veo, Jovita, ahí te bendigo. Te veo, Yari también. Te veo, Dianita, estás ahí. Saludo a todos. Rosa también, te veo ahí. Y especialmente doy gracias a Dios por JP, que nos está interpretando esta mañana. Amen. And so we welcome everybody that is connected today. And we give God thanks for your lives and also for JP who's interpreting for us this morning. Te veo también, Jerónimo. Un saludo para todos los que están conectados y también los que seguramente se van a conectar. Amén. Amen. And so we just welcome everybody that is connected and also everyone that will be connected. Amén. Dios es bueno. Amen. God is good. Muy bien, entonces antes de compartir la oración, la palabra de hoy, recordarles que tenemos el canal de YouTube And before we share the Word of God, we just want to remind you guys that we have our YouTube channel. para que ustedes compartan la oración, compartan la palabra con sus amigos, con las personas que Dios los dirija, ¿verdad? So that you guys can share the Word of God with everybody online, with the people that the Lord directs us to. Muy bien, entonces pedimos al Espíritu Santo que dirija nuestra oración en este día. And so we ask that it is the Holy Spirit that is guiding us today. Cubrimos la transmisión con la sangre de Cristo y activamos ángeles guerreros que nos estén asistiendo para poder ministrar la verdad de Dios. And so we cover the transmission with the blood of Christ, and we activate high-ranking angels to cover this transmission. Ahí donde estás, que la presencia de Dios empiece a invadir tu casa, el lugar donde estás, tu vehículo, tu trabajo, donde quieras que estés, que la presencia de Dios empiece a tomarnos de una manera sobrenatural. That wherever you are, that it is the presence of God that just begins to invade wherever you are, invade us. Amen. Nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, damos gracias a Dios por su palabra. And so we worship God, we bless God, we give God thanks for His word. Le damos toda la honra, toda la gloria al Señor Jesús. We give all the honor, all the glory to the Lord Jesus. Y comenzamos esta mañana con un corazón agradecido a Dios. And we begin this morning with a heart that is so thankful. Reconociendo la bondad de Dios, la generosidad y su fidelidad. Recognizing God's goodness, His faithfulness as well. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, por lo que estás haciendo, más por lo que vas a hacer. for what you're doing and more for what you will do. Sabemos que harás maravillas delante de nuestros ojos. We know that you will do marvels before our eyes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy pedimos que Dios purifique la lengua. And so we ask today that the Lord purifies our tongue. Nosotros sabemos que hay poder en la lengua. And we know that there is power on our tongue. Hay poder de vida y hay poder de muerte. There's power of life, there's power of death. Y realmente hoy vamos a orar y vamos a ver qué pasa cuando una persona o un grupo de personas se unen para hablar mal de un hijo de Dios. And we're going to see what happens when a person or a group of people, they unite together to speak bad about children of God. Nosotros debemos tener bien en claro lo que dice la palabra de Dios. And we need to have it very clear what the Word of God says. Y nos tiene que nosotros quedar esa convicción de lo que Dios dice. And what needs to remain is that conviction of what God says. Dios habla a nuestro espíritu, las palabras son espíritus. God speaks to our spirit. The Word is our spirit. Las palabras son espíritus. The Word is spirit. Las palabras, JP, las The palabras que words hablamos. are spirit. Cuando nosotros hablamos palabras,
When we speak words, esas palabras tienen poder. those words have power. Muchos quieren cancelar eso y decir, no, las palabras, no, usted puede decir lo que quiere, nada le va a pasar, porque total usted es cristiano. A lot of people they don't want to they don't like that. They cancel that because they just say, "Oh no, the words are just words." Yo te puedo asegurar que de acuerdo a la palabra de Dios, And I can assure you that according to the word of God, cuando alguien empieza a hablar mal de otra persona when someone begins to speak bad about another, y se une con otros y todo el tiempo están levantando argumentos en contra de esa persona, and they unite with another person, and every day they're just raising up these arguments against people. especialmente si esas personas están cercas, si son amigos, si es el esposo, la esposa, el maestro, el jefe, cualquiera que tenga influencia sobre esa persona, empiezan a crear argumentos, esas palabras tienen poder. And so, especially if these people they get together and they're talking bad about the people close to them, whether it be a family member, whether it be a friend, whether it be a teacher, whether it be somebody of influence, those words have power. Y el que habla mal de otro lo critica. Estamos hablando de mal, el que habla con malicia. And so we're talking about those people that speak bad, those people that speak with malice. No estamos hablando de alguien que cometió un error o hizo algo que es visible. We're not talking about somebody that they did something wrong, something that is, visible, right? A No, mistake. estamos hablando de los que hablan mal por envidia, por celo, porque están bajo influencias del enemigo. No, we're talking about someone that speaks evil, right? Someone that is under the influence of the enemy, someone that is speaking through envy or jealousy. Cristianos que están en contra de cristianos porque son envidiosos, porque están en pecado y quieren justificar su pecado. There's some Christians that are against Christians because they are envious and they're under the influence of sin, O son celosos, or they're jealous, o se ofendieron porque algo no les salió bien. or they are offended because something didn't pan out correctly. Entonces pues crean argumentos en contra de otro cristiano And so then they have these arguments against other Christians. y hacen cosas escondidas. And then they do things hidden. Entonces eso crea un ambiente espiritual. And so that creates a spiritual environment. Si un grupo de personas todos empiezan a tener un argumento en contra de ese cristiano, If a group of people, if they all have this argument against a Christian, eso puede afectar la vida de esa persona. that can affect the life of that person. Y tenemos muchísimos ejemplos And we have a lot of examples. de a veces personas que se enferman, a veces personas tienen accidentes porque están orando en contra de esa persona, están maldiciendo ese ministerio, están maldiciendo a esa persona. Y claro, Dios es más poderoso, lo sabemos. And so some people they get sick, some people they get into accidents because these people are talking evil about them. And yes, sure, God is more powerful than all of that. Por eso nosotros debemos orar todos los días. That's why we need to pray every day. Nosotros debemos orar el Salmo 91 todos los días, We need to pray Psalm 91 every day. para que todos esos decretos que se lanzaron esos decretos injustos sean rotos por Dios. So that all of those decrees can be broken by God. Todas esas conspiraciones, todos esos consejos que se hacen ocultos en contra de un hijo de Dios. All of those conspiracies, all of that counsel that is done hidden in an occult way against the children of God. Nosotros debemos recordar siempre esto. We always need to remember something. El que habla mal de otro, lo critica, The está one that speaks bad criticando about someone that a Dios. criticizes them, Lo está haciendo en contra de Dios, no lo está haciendo en contra de esa persona. they are doing it against God. They're not doing it against that person. Esos argumentos injustos para despreciar, para desmerecer a un hijo de Dios, eso pesa en la balanza espiritual. And so those unjust criticisms that demean people, God is placing them. God is weighing these things on a balance. Cuando crean argumentos para mentir, para despreciar, para desvalorizar a un hijo de Dios y bendecir a un impío, eso pesa en la balanza espiritual.
when they create these arguments to demean a child of God, but to elevate the wicked, that is being weighted on a scale, on a balance. Por eso cuando oramos, cuando un intercesor ora, That's why when we pray, when an intercessor pray, Dios da visiones enseguida. God immediately gives visions. Y Dios dice, acá hay una conspiración, acá están hablando mal, acá están maldiciendo tu vida. And God says, hey, there's a conspiracy here. Hey, here is where people are speaking bad about you. Here, there's people that are against your life. Porque recordemos que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Because remember, the root of all evil is the love of money. Por el amor al dinero se rompen relaciones puras. And because of the love of money, pure relationships are broken. El amor al dinero hace que el ser humano de un minuto para el otro cambie, a veces por un poquito, se transforma totalmente bajo una oscuridad. And so the people change immediately through money because of the love of money in just a short time, and they are affected by the influence of darkness. Cuando entra ese enemigo es como una flecha. El enemigo vio la puerta abierta y entró. And when this is happening, the enemy is seeing this, and there's a door that is open. It is like an arrow that the enemy comes and enters. Entonces, eso cuando el enemigo entra y la persona tú la ves porque le cambia el color de la cara, el tono de la voz, las acciones, ya empieza a hacer cosas escondidas, empieza a generar como una culpa porque sabe que lo que está haciendo está mal. Ese es el espíritu de brujería. And so immediately what we begin to see when the enemy enters in is the people change, and the tone of voice that people use change, their face changes, their skin changes, and this effect, all of those things, that's witchcraft. Porque hay culpa. Because there is guilt. La culpa hace que se ofenda o la culpa hace que se esconda. Guilt does two things. It makes people offended and it makes people hide. Porque saben que lo que están haciendo está incorrecto. Because they know that what they are doing is incorrect. Y la conciencia delante de Dios no la pueden esconder. And the conscience before God, well, they can't hide that. Entonces, todo el que habla mal de otro lo critica es como si estuviera criticando a Dios porque está haciendo algo incorrecto y Dios no lo aprueba. And so everybody that speaks incorrectly, everyone that speaks evil and malice and criticize, they don't just do it to you, they're doing it to God. Los intercesores, todos nosotros debemos orar todos los días, los hijos de Dios. And the intercessors, we need to pray every single day, the children of God, para tomar autoridad y romper esas paredes de maldición que se levantaron con palabras que son de maldad. to take authority and to break down these walls of these evil words that have risen up. Y es importante soltar el perdón. And so it's important to loosen forgiveness. Dice el Salmo 140, verso 1, y oramos estos versos esta mañana. And the Word of God says in Psalms 40, verse 140, 1. verse 1. Psalms 40, verse 140, verse 1. Yes, Psalms 140, verse 1. Dice, Señor, líbrame de la mano de los malvados, líbrame de los hombres violentos que planean hacerme tropezar. The Word of God says, deliver me, O Lord, from evil men. Preserve me from violent men. Que planean hacerme tropezar, dice la versión en español. And then verse 2, it says, who plan to make me stumble. El enemigo siempre va a tratar de influenciar a otros con mentiras. The enemy is always going to try to influence another with lies. ¿Para qué? Para que esa mentira sea hablada, sea soltada en el mundo espiritual. So that those lies can be spoken and loosened in the spiritual world. Cuando hay muchos que creyeron esa mentira, entonces se arma ese círculo espiritual. And when there's a lot of people that believe that lie, then there's this spiritual circle that opens up. Ese es el espíritu de Jezabel, That's the spirit of Jezebel que se levanta con argumentos falsos that comes with and raises up these arguments that are false para hacer tropezar a un hijo de Dios, para retrasar la visión de Dios.
to make the children of God stumble and to push back on the will of God. Entonces acá el salmista ora y dice, Señor, yo te digo, tú eres mi Dios. And so the psalmist is saying here, hey, I am telling you, you are my God. Escucha, Señor, mi clamor, Señor, por misericordia. Listen my cry for mercy. Toda brujería que se haya hecho con palabras habladas en contra de cualquiera de ustedes, en cualquiera de nosotros. All witchcraft that has been done against us, against any of us. Toda palabra que se haya hablado. Every word that was spoken. Toda palabra de maldición que haya soltado. A veces maldiciones que parecen inocentes. Every curse that has been loosened, and sometimes curses can look innocent. Esas palabras deben ser canceladas en el nombre de Jesús. Those words need to be canceled in the name of Jesus. Por eso el salmista dice, Señor, líbrame de estos espíritus. That's why the psalmist says, Lord, deliver me from these spirits. Estos espíritus que fueron enviados para que yo fracase. These spirits that were sent out so that I can fail. Para que yo tropiece, para que me equivoque, para que yo no pueda avanzar. El tropiezo es una piedra que no te está bloqueando tu camino. So that I can be free from all of these things, so that I don't stumble, and all these errors, they are this stumbling block that happens so that we don't progress forward. La ofensa es una piedra de tropiezo. So this is an offense, right? La ofensa es una piedra de tropiezo. Offense is a stumbling block. Cuando alguien se ofende, when someone is offended, injustamente, unjustly, tapando un pecado, covering a sin, es porque en ese momento está la influencia satánica. It's because at that moment there's a satanic influence. Y es muy probable And it's very probable que esa persona estuvo rodeada, estuvo cercada con otras lenguas malas. that person was encircled by other evil tongues. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser selectivos en lo que escuchamos. That's why we need to be very selective in what we listen to. Porque a veces hay gente que lo único que está mandando son maldiciones todo el tiempo. Entonces, si todo lo que escuchamos es maldición, 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 eso puede afectar nuestra área espiritual. Because a lot of people are listening to the wrong things, and if in our circle all we're hearing is curses, 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 that can affect us. Este habla mal de aquel habla mal de allá, me llamó para hablar mal del pastor, me llamó para hablar mal del hermanito. Y todo ese tipo de argumentos crean un ambiente maldito. And this person over here is talking bad, and that person over there is talking bad, and this person is calling me to talk bad about the pastor. That's bad. All of these things create a really bad environment. It's just filled with cursing. Termina siendo brujería. It ends up being witchcraft. Son actos malvados, son actos injustos. They are wicked actions. Son actos hasta violentos. These are acts that can even be violent. A mí me ha pasado gente que usted decía, no, son muy espirituales. And it's happened to me, people that you'd say, wow, yes, they are very spiritual. Cuando están bajo la influencia de este espíritu de brujería. When they are under the influence of this spirit of witchcraft. Que comienza con la raíz de todo mal, el amor al dinero. Which begins with the root of all evil, which is the love of money. Empieza esa influencia demoníaca a tomar control de esa persona. Where this demonic influence begins to take over this person. Y entonces esa persona ya cambia el tono de la voz, empieza a hablar mal, empieza a levantar la voz y empieza a blasfemar en contra de la verdad. We see that their tone of voice changes, their appearance changes, they begin to blaspheme and speak incorrectly and bad. Su propio pecado, sus propias las cosas incorrectas que hacen, las quieren poner bajo responsabilidad de otros. And so their own sin, they want to place that under the responsibility of another. Entonces el salmista dice, Señor, libérame de estos espíritus malditos. And so the psalmist says, Lord, deliver me from these evil men. Dice la palabra de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, te pido que no te metas en discusiones con gente que solamente inician conflictos. And in the New Testament, Paul tells Timothy, I urge you not to engage in discourse with men, with people that only want to argue.
Son discusiones necias, no tienen un valor, no hay nada de verdad ahí, es toda mentira. It's foolish conversations. It's empty. There is nothing of value there. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? So, what's the first thing that we need to do? Debemos arrepentirnos genuinamente. We need to genuinely repent. Si hay amor al dinero, If there is a love of money, si por el dinero escondemos cosas, if because of money we hide things, porque si lo hacemos, el enemigo va a tomar ventaja y nos va a automáticamente afectar nuestro caminar con Dios. because if we do this, the enemy is going to take advantage, and automatically this is going to affect our walk with God. Y abre una puerta para que el enemigo pueda entrar y robar. And the door is open so that the enemy can come in and steal. Nosotros debemos saber que las palabras tienen poder. We need to know that words have power. Y Dios quiere que usemos palabras para edificar, para bendecir, para que podamos avanzar en el reino de Dios y no estar estancados. And God wants us to use correct words so that we can advance in the spirit and not be stuck. Por eso cuando hay una situación, el Hijo de Dios que habla en lenguas debería orar en lenguas. That's why whenever there's a situation, the child of God who speaks in tongues need to pray in tongues. ¿Para qué? Para que las emociones no tomen control y no se digan cosas que a veces Dios no aprueba. So that the emotions don't lose control and the child of God doesn't say something that God doesn't approve of. Debe haber un arrepentimiento genuino. There needs to be a genuine repentance. Si me he unido o he hecho cosas que yo sé, porque mi conciencia me habla, que eso estuvo incorrecto delante de Dios. You know, I could know in my conscience that something was incorrect before the Lord. Entonces Dios quiere ese arrepentimiento, Dios quiere liberarnos, Dios quiere sacar la influencia de la brujería de nuestras vidas. And so God loves us. He wants to set us free. He wants to remove the influence of witchcraft from our life. A veces creemos que la brujería son los brujos que se sientan a armar sus rituales y a hacer sus sacrificios. Eso también existe. Sometimes we think that witchcraft is only those witches, those warlocks, they gather into groups and they do their own rituals. That too is witchcraft. Yo quiero decirte que cuando hay unidad dentro de la iglesia, But I want to tell you, when there's unity, cuando hay santidad y cuando hay obediencia a la palabra, when there is unity in the church, when there is holiness and consecration with the word, nosotros vamos a ver que todo se mantiene en la misma frecuencia. we're going to see that everything is at the same frequency. Entonces la iglesia avanza porque hay honor, porque hay fidelidad y más que nada porque hay lealtad. And so the church moves forward because there's honor, there's faithfulness, and there's loyalty. Hay amor, There's love. hay amor genuino. There's genuine love. Cuando entra este espíritu de división, de amor al dinero, When this spirit of division enters of the love of money, porque la gente quiere esconder el dinero, se creen que Dios no ve nada, Dios ve todo. because people want to hide money, right? And they think God doesn't see, but God sees everything. Dios ve todo lo que hay, lo que no hay, lo que va a haber y lo que no va a haber. God sees everything that is, that isn't, what will be also. Entonces se puede enojar, puede esconderse, se puede ir, puede hacer lo que quiera, pero Dios ve todo. You can get upset, you can hide, you can do whatever you want, but God sees everything. Para que esa brujería pare So that witchcraft stops. y no baje a las generaciones. And it doesn't descend onto the next generation. Debemos arrepentirnos de las palabras que se han usado injustamente. We need to repent from all these words that have been used unjustly. Todo lo que se ha creado en el mundo espiritual, como esa área espiritual oscura que se levantó, debe cancelarse y romperse cada una de esas palabras. Everything that has happened in the spirit, everything that was built in that kingdom of darkness, it needs to be broken up, it needs to stop. Porque eso que se hizo fue en contra de Dios y eventualmente va a venir en contra de esa persona. Si fue finanzas, va a atacar las finanzas. Si fue mandando maldición de salud, entonces hay que romper eso que se creó en el mundo, esa brujería que se creó con las palabras. And all of that needs to be canceled. In the spirit, it was all done against God, but it would also come down and affect that person. And so we need to cancel that. En el matrimonio, si el esposo todos los días maldice, llega un momento que esa maldición se hace efectiva.
In a marriage, if the husband is always cursing, there comes a day where that thing happens. Lo mismo con la mujer. Same thing with the wife. Y todos los días está maldiciendo, está hablando mal. Llega un momento que la maldición se hace efectiva. If same thing with the wife, if every single day they are saying they're just saying incorrect things, there is a moment that comes where those things, that curse is going to be unleashed. Si hablas mal de tu pastor, If you speak bad about your pastor. yo me acuerdo que había gente que siempre decía, bueno, pero si estás tan mal, ¿por qué no te vas? Y se quedaban por un tiempo y en ese tiempo querían arruinar todo. Eso es un espíritu demoníaco bajo Jezabel, porque ellos mismos estaban en pecado. And so, and this happens in church too. And I know there's people that they were going through all of this, and they would say, "Well, if you're so bad, why don't you just leave?" And for a period, they would stay and try to ruin everything in the church. And we Porque, know that they're just operating under a spirit of Jezebel because of the own sin that they were in their own lives. porque ese es el espíritu del enemigo. Because that's the spirit of the enemy. Él quiere lo que no puede controlar, lo quiere destruir. What he cannot control, he wants to destroy. Entonces, lo segundo, hay que confesar, si es algo personal, cuál es tu parte en este conflicto. And so the second thing is that if it's personal, what is your part? What is your part in this conflict? A lo mejor has tolerado por muchos años. Hey, maybe you've tolerated for a lot of years. A lo mejor te has callado mucho tiempo Maybe you've been quiet for a long time. y no has confesado que tú eres parte de ese conflicto. And you have not confessed that you are part of that conflict. Y le echas la culpa. A veces la esposa dice, no, es que mi esposo es así. El esposo, no, es que mi esposa es así. No, nosotros debemos tomar responsabilidad de nuestra propia vida y confesar que nosotros también somos parte de ese argumento. You know, sometimes the wife says, "Oh no, my husband is that way," or the husband says, "No, my wife is that way." No, so we have to recognize our part in this conflict. Nosotros debemos saber que dentro de nosotros mismos, si ellos quieren hablar mal, nosotros no somos parte. Si ellos tienen argumentos en contra, nosotros no somos parte. Y Dios nos va a separar. And we need to recognize that if those people, if they're talking bad, if they want to have this argument, it's not in us. We have nothing to do with that. We're not a part of that. And God will be separating us. Eso no quiere decir que no cometamos errores. Like, this is not saying that we're not going to make Somos mistakes. humanos o que un día no nos quejemos. No, te estamos hablando de un hábito de vida, de un estilo de vida, de todos los días. Hay gente que vive en argumento, en conflicto, en envidia, criticando todo está mal. Ese es un espíritu de brujería. And so we're not perfect. We're human. We're going to make some mistakes. We're not saying that we're never going to complain. What we're saying is it's a lifestyle. There is a lifestyle of argumentation. There's a lifestyle that is filled with witchcraft. En el Hijo de Dios tiene que saber que hay poder en su lengua. And so the child of God needs to know that there is power on his tongue. Y que sus palabras crean ambientes espirituales y pueden cambiar ambientes espirituales. Una palabra de bendición todos los días cambia el ambiente espiritual y el enemigo tiene que retroceder. And they know that there's power on their words, on their tongue. That one word, just words, it begins to change the spiritual atmosphere. When there's a constant blessing, it changes the spiritual atmosphere, and the enemy needs to back off. Entonces, a veces confiamos en una persona que no son confiables. And sometimes we trust in somebody that isn't trustworthy. A veces a mí me ha pasado, he orado años por alguien. Y cuando llega el momento de la bendición, por cualquier cosita se ofendió y se fue y después habló mal de mí. En realidad, yo debo confesar delante de Dios que yo tendría que haberme retirado, ponerlo en manos de Dios y que se arreglen como pueden. Y uno como ser humano comete muchos errores. Lo mismo te puede pasar a ti como papá, como mamá, como esposa. Hay que soltarlos, ponerlos en la mano de Dios, bendecirlos y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer y no tolerar más ese pecado que ellos llevan, porque uno los quiere ayudar, pero en realidad uno termina perjudicándose a uno mismo. And so it's happened to me where we put trust in a person that we shouldn't be putting trust in, and there's mistakes that happen and errors and happens over and over and over again, but we don't say anything just because we wanted to give that opportunity, but it's because of not taking action the way that we needed to take action. Eso causa a veces, esa tolerancia causa mucho daño. And so that tolerance, it does a lot of harm. ¿Y a qué me refiero? ¿Nosotros vamos a confrontar a la persona? No. Nosotros vamos a orar a Dios y entregar ese pecado y soltarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo soltamos, entonces después eso se transforma en algo carnal. Eso se transforma en enojos, en iras, en ofensas injustas.
And so we're not against people, okay? We're against the spirits. And a lot of times there's been a lot of toleration. But what we need to do is we need to give this to the Lord and bring this to the Lord, because that toleration has brought a lot of strife. Entonces, la señal de madurez es entregárselo a Dios, no tomarlo para nosotros mismos. No podemos tomar el pecado de los demás, no podemos cambiar a los demás, no podemos estar orando todo el tiempo por alguien que no quiere cambiar. Hay que soltarlo y ponérselo en las manos del Señor. And so what is the sign of maturity? The sign of maturity is when we give everything onto the Lord's hands, when we just release things into God's hands. And there's people that they just don't want to change, and we just need to just give it to the Lord. And that's what we have to do. Y muchas veces debemos nosotros hablar la verdad y a veces no, vamos a esperar. No, nosotros debemos hablar la verdad y que Dios actúe. And we need to speak the truth. We need to speak the truth and just let God act. Una de las cosas importantes que como hijo de Dios tenemos que saber. And one of the most important things that as a child of God we need to know. Nosotros debemos concentrarnos en que se solucionen las cosas, en el problema, en el conflicto que hay y no en la culpa, porque la culpa es dañina y la culpa no la podemos manejar. La culpa se va cuando nosotros empezamos a hablar la verdad, entregamos todo a Dios y el amor de Dios nos empieza a liberar y a sanar. So here's what we need to focus on. We need to focus on, problems, but not on guilt. Two different things. We need to focus on these problems to be solved and not on guilt, because when we focus on the problem, then all of that guilt, it goes away. Y realmente cuando nosotros empezamos a ver el conflicto, And so when we begin to see the conflict, vemos qué parte nosotros tenemos en ese conflicto, we begin to see what's our part in that conflict. lo mejor que nosotros deberíamos hacer es pedir a Dios reconciliación, primero con Dios y después con la persona que está afectada. The best thing that we can ask God for is reconciliation, first with God and then with the person that is affected. Y confesar y confiar que Dios lo va a hacer. And confess and trust that God will do it. Entonces a lo mejor me estás escuchando en este momento. And so maybe you're listening to me at this moment. Y personas hablan mal de ti, han hablado mal de ti, han querido destruir tu reputación, te han querido dañar. Y adentro de ellos es, no lo voy a ayudar, de mí no va a reaccionar. Ese espíritu de maldición hay que confesarlo delante de Dios. And maybe you're listening, there's people that have been speaking bad about you, that there's this strife. And so all that spirit, all of that needs to be confessed before the Lord. Acuérdate, tú eres un hijo de Dios, un ungido de Dios. Remember, you are a child of God. You are anointed by God. A lo mejor tu esposo o tu esposa, si no recibió una satisfacción que esperaba de ti, Maybe your husband or your wife, if they didn't receive a satisfaction that they awaited from a you, lo mejor te lo dijo, a lo mejor no, pero internamente soltó una maldición sobre tu vida. and maybe they told you, maybe they didn't, but they let out this curse upon your life. Eso ha afectado tu vida, pero también afecta la vida de la persona que está maldiciendo. That affects your life, but that also affects the life that is sending out that curse. A lo mejor eres un papá, una mamá, que hablas maldiciones en contra de tus hijos cuando algo ellos hacen mal. Maybe you're a parent and you've given out these curses against your child when they do something wrong. Esa palabra que tú lanzaste tiene poder. That power that you have loosened has power. Y creó un ámbito espiritual donde ahora tu hijo, tu esposo, tu esposa están siendo perjudicados. And so now it created an environment, an atmosphere where your child or your husband or your wife is being affected. Hay que arrepentirse genuinamente We need to genuinely repent y no desanimarte. and not be unmotivated Si tú oras todos los días, Dios te va a mostrar quién está en contra tuyo. and not be discouraged. If you pray every day, God will show you who's against you. Dios es un Dios poderoso y justo. God is a powerful and just God. Él nos ama tanto a nosotros que en ese amor Él nos sana, nos consuela, Él nos provee más de lo que le pedimos. Nosotros no dependemos de la provisión, dependemos del proveedor. Nunca te desanimes por aquel que te traiciona, no lo hagas. And he loves us so much. He loves us so much. He's there for us. We pray and he shows us these things. And we always need to put our trust in God. He is our provider. We should not be trusting provision. Nosotros debemos confiar en el proveedor. We trust in the provider. El proveedor es Jehová Jireh. The provider is Jehovah Jireh.
Él es nuestro esposo, Él es nuestro amigo, Él es nuestro profeta, Él es nuestro maestro, Él es todo para nosotros. He's our spouse, He's our friend, He's our teacher, He's our master, He is our prophet, He is everything for Él us. es papá y Él es mamá. He's mother, He's father for us. Él es todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos. He's everything that we need as humans. No debemos desanimarnos cuando el enemigo usa a alguien para traicionarnos o engañarnos o esconder la verdad de nosotros. We should not be discouraged when the enemy wants to use somebody to come against us. Jamás debemos sentirnos afectados si alguien nos quiere destruir. We should never feel bad. We should never be affected if somebody wants to just try to destroy us. Porque nosotros dependemos de la unción que Dios puso sobre nosotros. Because we depend on the anointing that the Lord has placed upon us. Y nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso. And our confidence is in the all-powerful God. Así que dice la palabra, bendice a todos aquellos que te persiguen y te maldicen. And so the word says, bless all of those that curse you and persecute you. Eso significa vivir confiados en el amor de Dios. That means to live trust in God's trust. No debemos tener temor, porque si entramos en temor, ahí se activan los espíritus de brujería. We should not be in fear, because if we are in fear, that is where the spirits of witchcraft be activated. Dios es más grande que cualquier maldición de cualquier cristiano. God is bigger than whatever curse of whatever Christian. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Father, in the name of Jesus, we give you thanks for this word. Y creemos poderosamente que tú eres como esa torre fuerte donde nosotros vamos a ti para refugiarnos. And we believe, Lord, that you are that strong tower that we run to for refuge. Te pedimos perdón por el espíritu de la brujería que se crea con palabras de otros que maldicen. We ask forgiveness for that spirit of witchcraft that wants to strengthen with another. Y te pedimos en este momento, Señor, And we ask right now at this moment, tú Lord, que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo puedes. you who sees all things, who knows all things, who can do all things. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús Lord, we ask you in the name of Jesus que se rompan todos los decretos y declaraciones en contra de nuestras vidas o nuestras familias o ministerios. that all of the declarations that were launched, Decretos. that all of the decrees that were launched against us, against our families, against our church, against our ministries, Toda palabra de maldición que salió para dañar nuestra reputación. every word of curses that has been launched to destroy our reputation, Todo robo, todo espíritu de robo que roba lo que pertenece a Prophetic Light Ministries and the Great Vision Ministries. all theft that wants to steal everything that belongs to us, that belongs to Prophetic Light Ministries and Great Vision Ministries. Ahora en el nombre de Jesús, Right now, in the name of Jesus, declaramos el poder de la sangre de Cristo, we declare the power of the blood of Christ, cancelando todo trabajo de las tinieblas de brujería en contra de nosotros. canceling every power of witchcraft against us. En el nombre sagrado de Jesús, In the sacred name of Jesus, declaramos el poder de la bendición. we declare the power of a blessing. Es decir bien, hablar bien, y hablamos bien de Prophetic Light Ministries, y hablamos bien de The Great Vision Ministries, y hablamos bien de las familias de la iglesia. And so we speak good of Prophetic Light Ministries. We speak good of Great Vision Ministries. We speak good about all of these families. Y hablamos bien del cuerpo de Cristo. And we speak good about the body of Christ. El Señor Dios es juez. The Lord God is judge. Y en su tiempo perfecto, Él es el único que puede mandar los juicios. And in his perfect time, he is the only one that can send out Nosotros the no judgment. oramos por juicios, oramos por la justicia divina. We don't pray for judgment. We pray for God's divine righteousness.